Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues te doy la más cordial bienvenida en esta serie de videos en donde estamos platicando sobre la estadística descriptiva. El día de hoy te voy a enseñar a resolver ejercicios con otro tipo de medidas. Si recordamos en el video anterior, vimos cómo calcular las medidas de tendencia central, como era la media, la moda y la mediana. Bueno, pues el día de hoy te voy a enseñar lo que se conoce como los cuantiles. Y bueno, te preguntarás qué son. Los cuantiles básicamente es la forma de dividir a través de ciertas fórmulas toda la información que nosotros tenemos, pero en porcentajes exactamente iguales. Y bueno, pues para no hacer más grande este video, vamos a comenzar, por lo cual te pido poner toda la atención posible y recuerda que si llegas a tener alguna duda, pregunta o sugerencia, lo puedes dejar en los comentarios o bien a través de mi número de WhatsApp. ¿Ok? Comenzamos. Continuemos. Bueno, pues como te había comentado, en la clase de hoy se llaman cuantiles y es la forma de dividir la información, toda la información que nosotros tengamos de manera numérica, la vamos a colocar dividiéndola en partes iguales. Esto correspondiente a valores porcentuales. Y bueno, los cuantiles básicamente van a estar divididos en algunas medidas. La primera medida o el primer cuantil que vamos a nosotros a determinar se llaman cuartiles. Los cuartiles es dividir la información en cuatro partes iguales. Cuartiles. ¿Ok? Eso quiere decir que el 100% de la información o de los datos que yo tenga para poder desarrollar un ejercicio lo vamos a dividir entre cuatro partes, porque aquí nos indica que son cuartiles. Eso quiere decir que si nosotros hacemos esta división, cada partecita va a tener un valor de 25%. 25 más 25 son 50, más otras dos partes de 25 serían otros 50, por lo cual tendríamos el total de ese 100% de la información. De estos cuartiles, que son cuatro partes, solamente voy a calcular tres de ellas, puesto que la parte número 4 ya lo conozco y esa parte número 4 es el 100%. Este sería el primer cuantil. Los cuartiles los vamos a identificar con una letra Q mayúscula y una pequeña K como subíndice. Esta K me va a indicar si yo quiero calcular el cuartil 1, el 2 o el 3. Recordemos que son los cuartiles que podemos nosotros calcular porque el cuarto ya lo conocemos, que sería el 100%. El siguiente cuantil que vamos nosotros a poder calcular se llaman quintiles. Vamos a ponerle aquí quintiles. ¿Qué quiere decir quintil? Bueno, que nuestra información, otra vez, la vamos a dividir en 5 partes. ¿Ok? De esas 5 partes, al hacer la división, me dice que cada pedazo de la información va a tener un valor del 20%. De tal forma que si yo multiplico 20 por 5, pues me va a dar el 100%. De estas 5 partes, voy a calcular solamente 4 de ellas, puesto que la quinta ya la conozco y corresponde nuevamente al 100%. Estas las vamos a identificar con una letra Q minúscula y la K como subíndice, correspondiente esta K al valor 1, 2, 3 o 4, que son las partes que yo puedo calcular. El siguiente cuantil a calcular, o bien la posibilidad de dividir la información, se llaman deciles. ¿Qué son los deciles? Bueno, quiere decir que voy a dividir la información en 10 partes iguales. Nuevamente voy a colocar mi 100% de la información y eso lo voy a dividir en 10 partes. Quiere decir que si yo divido
ese 100% entre 10 partes, cada parte va a tener un valor de 10. 10 por 10 me daría 100. De esas 10 voy a calcular solamente 9 nuevamente, porque la décima ya la conozco, que equivale al 100% de la información. Estas las vamos a identificar con una letra D y como subíndice nuevamente la K. Recordando que aquí la K aquí puede tener el valor de 1, 2, 3, así sucesivamente hasta el valor número 9. La siguiente forma de dividir los cuantiles o la información va a ser a través de los percentiles. Aquí la situación es que voy a dividir el 100% de toda la información entre 100 partes. Eso quiere decir que si yo divido, cada parte va a tener un valor de 1%. Voy a poder calcular un máximo de 99 pedazos o 99 partes y lo vamos a identificar con una letra P, subíndice K, tomando en cuenta que la K aquí puede valer desde el valor 1 hasta el valor 99. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Espero que haya quedado claro. Lo único que vamos a hacer con los cuantiles de manera general es dividirlo en 4 partes, en 5 partes, en 10 partes o en 100 partes. ¿Ok? Vamos a borrar esta información y continuamos con el video. Suponiendo que yo tengo un ejercicio, por ejemplo, 8, 9, 10, 12, 14. Recordemos que nuestros datos, para poder calcular estos elementos llamados cuantiles, la información tiene que estar ordenada. Y ese orden lo tomamos ya desde nuestro primer video que se llamaba tallo y hoja. ¿Ok? Esta información que nosotros tenemos aquí son pocos datos. Recordemos que estos pocos datos se les conoce como datos no agrupados. ¿Qué quiere decir? Bueno, que son una cantidad de datos menores a 30. Esta información yo la puedo dividir en 4 partes, en 5 partes. En estas partes ya no podría, porque la cantidad de datos ya no es la correspondiente y mucho menos esta. No podría dividir yo el 8 en 100 partes. Bueno, toda esta información en 100 partes. Los deciles tampoco me alcanzarían los datos para dividirlo en estas partes, aun cuando los valores son de manera porcentual. Los quintiles y los cuartiles, pues estos sí serían un poquito más fácil de poder identificarlos en esta cantidad de datos. ¿Ok? Esta información, básicamente los más utilizados dentro de la estadística, pues son los cuartiles, aunque podemos calcular algunos de ellos. La fórmula que vamos a utilizar para ellos es muy facilita y los podemos apoyar de manera visual o de manera a través de las fórmulas, por lo cual te voy a enseñar a ejecutar solamente los cuartiles para los datos no agrupados, y cuando tengamos mayor cantidad de datos te voy a mostrar cómo se ejecutarían estas formulitas, pero con esa mayor cantidad de datos. ¿Ok? Continuamos nuestro ejercicio, pero con algo ya más en forma. Ok, para comprender un poquito la función de los cuartiles, lo primero que vamos a hacer es, recuerden que los datos tienen que estar en orden porque la interpretación con estas medidas es importante. Entonces, supongamos que tenemos estas calificaciones de estudiantes, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 calificaciones, es decir, que el tamaño de los datos es de 8. Estas 8 calificaciones forman el 100% de mi información, por lo cual vamos a dividir esta información de tal manera que me quede el cuartil 1
El cuartil 1 sabemos que equivale al primer 25%. El cuartil 2 equivale al 50%. Porque recuerden que cada parte tiene un valor de 25. El cuartil 3 tiene un valor de 75%. El cuartil 4 no lo colocamos, aunque ya sabemos que tiene un valor del 100%. Y recordemos que de esos 4 solamente vamos a calcular 3 de ellos. Para calcular los cuartiles con pocos datos lo podemos hacer de forma visual o bien lo podemos hacer utilizando fórmulas. Si lo hacemos de forma visual, yo recomiendo que calculemos primero el cuartil 2. ¿Por qué el cuartil 2? Porque me indica que es la mitad de la información. El cuartil 2, que equivale al 50%, también nos va a dar el mismo valor que nuestra medida de tendencia central llamada mediana. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer aquí sería calcular el 50%. Para ello, de manera visual, sabemos, de acuerdo al conteo, que son 8. La mitad de 8 son 4 datos. Vamos a tomar 4 datos y después los otros 4 datos. Recordemos que aquí nuestros datos van a ser como una balanza. La parte central y las dos balanzas para saber que los valores realmente, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, tienen la misma cantidad de valores. En cantidad, no en su valor como tal. Entonces, sabemos que aquí hay 4, sabemos que aquí hay 4. Pero ¿cuánto vale el 50%? Cuando tengamos una cantidad de valores par, lo que va a hacer, o lo que vamos a hacer, es tomar los dos valores centrales. Estos dos valores centrales van a formar un promedio, y ese promedio va a ser el valor de mi cuartil 2. Es decir, 8 más 8 entre 2, porque son dos datos, nos va a dar un valor de 8. Por lo cual, el 50% de los datos indica que es de 8. Una vez que ya tenemos esta cantidad de datos en el cuartil 2, podemos observar que de este lado, del lado izquierdo y del lado derecho, queda la misma cantidad de valores. Por lo cual tenemos que agarrar los valores centrales. Sin tomar en cuenta estos dos que ya tomamos para calcular nuestro cuartil 2, tomaremos 1, 2, 3. El valor central es este. Y por cual nuestro cuartil 1 equivale al valor 7. Este otro sería 1, 2, 3. Tomamos el de en medio y quedaría con nuestro cuartil número 3. Recordemos que estas medidas, que se llaman medidas de posición, lo podemos ejecutar a través de nuestra vista o a través de fórmulas. Ya les indiqué cómo se calcula a través de nuestra vista, a través de la observación. Y es importante la lectura o la interpretación de estos valores. Como les había comentado, si nosotros indicamos que estos son calificaciones de estudiantes, podemos decir, recordemos que este es el cuartil 1 que vale 25, entonces lo podemos interpretar de la siguiente manera. El 25% de los estudiantes tiene calificaciones iguales o inferiores a 7. Y nos damos cuenta perfectamente que de aquí hacia acá tenemos el valor de 7. Para el cuartil 2, lo que vamos a hacer es leerlo de la misma manera, solo cambiando el porcentaje. Aquí podríamos decir, el 50% de los estudiantes tiene calificaciones iguales o inferiores a 8. Iguales, sabemos que aquí hay igualdad, o inferiores a 8. Recordemos que esto es acumulativo. Y el tercer cuartil lo vamos a interpretar con el mismo concepto. Pero ahora diríamos, el 75% de los estudiantes
tiene calificaciones iguales o inferiores a 9. Iguales o inferiores a 9. ¿Ok? Esa sería la interpretación de nuestras calificaciones en este ejercicio. Y ya lo hicimos de manera visual. Ahora vamos a dejar esto, pero lo vamos a ejecutar con fórmulas por si tenemos un poquito de mayor cantidad de valores. ¿Ok? Entonces vamos a calcular el cuartil 1. Recordemos que los cuartiles primero hay que identificar la posición y después el valor. Entonces, recordemos que los cuartiles se determinan a través de una Q, una K minúscula, recordando en la parte anterior, y esto va a ser igual a K, y es esta misma, que va a multiplicar a la cantidad de datos, que es esta, más 1, y como son cuartiles, recordemos que son 4 partes, vamos a dividir entre 4. ¿Ok? Vamos a determinar el cuartil 1. Eso quiere decir que mi fórmula quedaría como Q de 1 o cuartil 1 va a ser igual a 1 que multiplica a 8 más 1. 8 porque son 8 datos, 1 porque ya viene dentro de la fórmula y dividimos entre 4. 8 más 1, 9. 9 por 1 son 9. 9 entre 4. ¿Ok? Vamos a calcular el cuartil 2. Recordemos que estas son posiciones. Cuartil 2 va a ser igual a 2 multiplicado por 8 más 1 sobre 4. 8 más 1 son 9. 9 por 2, 18. 18 cuartos. ¿Ok? Este sería también la posición. Ahorita vamos a observar esto. Y el cuartil 3 me quedaría como 3 multiplicado por 8 más 1 sobre 4. Recordando que el 4 es porque son cuartiles. 8 más 1 son 9. 9 por 3 son 27. Si tú te fijas aquí, va en esa secuencia. 9, 18, etc. Sobre 4. Podemos hacer el de en medio para verificar que tendrían estas posiciones, por lo cual me tendría que quedar a este. ¿Ok? Nos vamos a dividir 18, entre 4. ¿Cuántas veces cabe? Sería 4 por 4, 16, para 18, 2. Ya no hay más información, colocamos el punto decimal, bajamos un 0 y nos tocaría como 5. 5 por 4, 20, para 20, 0. Dice que el cuartil 2 debe estar en la posición 4.5. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. 4.5 aquí. Recordemos que como son valores pares, tenemos que tomar los dos del centro. Esto lo único que hizo fue dividir para que los datos estuvieran equilibrados del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Ok? Entonces hacemos este proceso y nos damos cuenta que visualmente o a través de nuestras fórmulas el proceso es el mismo. Ojalá que te haya quedado claro. Este primer ejercicio está realmente muy facilito. Lo podemos aplicar con fórmulas o lo podemos aplicar de manera visual.